El objetivo de hacer esta entrevista es conocer el uso de las biotecnologías, cómo usarlas, sus funciones y cómo una persona especializada en el tema da su punto de vista y ayuda poco a poco al medio ambiente. Buenas tardes, nos encontramos con el arquitecto Edgar Piña Hernández, que cuenta con un doctorado en diseño ambientalmente sustentable y una maestría en administración, al cual le vamos a hacer varias preguntas y vamos a sobre la bioremediación y el desarrollo sustentable. Which is this topic because it's important to know about how we can help our planet. We interviewed the architect Edgar Hilario Piña Hernández, Master in Environmentally Sustainability Design in Architecture, and he has a doctorate in the same topic at the University of Liverpool in the United Kingdom. Buenas tardes, vamos a empezar con la primera pregunta, que es sobre ¿conoce el término bioremediación? Sí, claro, la bioremediación es cuando utilizamos tecnologías basadas en organismos vivos para, sobre todo, descontaminar. Se utiliza mucho en el contexto de descontaminación, ya sea de tierra, algún cuerpo de agua, principalmente. Muchas gracias. La segunda pregunta es que si conoce alguna aplicación de esta. Sí, claro, se utiliza mucho, por ejemplo, aquí en el contexto de México, por ejemplo, los humedales para tratamiento de aguas negras. Es una tecnología que se podría considerar de bioremediación, ya que utiliza bacterias vivas para tratar las aguas negras y tener al final del proceso agua que se puede utilizar para el riego, sobre todo de plantas ornamentales. Ahí no es tan recomendable para cultivos que vayan a ser comestibles, pues porque puede haber algún problema de contaminación si la gente que defeca consume algún tratamiento hormonal o algún tipo de químico que pueda permanecer de forma más permanente en el ecosistema, porque si de repente consumimos muchos, sobre todo medicamentos que pueden ser ecosistémicos y que no es fácil retirar del medio ambiente ni de los efluentes de agua. Muchas gracias. La tercera pregunta es que si cree factible esta biotecnología. Sí, claro que sí, normalmente se utiliza mucho porque es normalmente muy económica. Requieres obviamente tener cierto conocimiento técnico acerca del tipo de organismos que vas a utilizar, que pueden ser desde microorganismos, pueden ser hongos, pueden ser también seres vivos un poco más complejos, como por ejemplo las cochinillas, que a veces se utilizan porque tienen una capacidad de eliminar los metales pesados del suelo, entonces realizan esa función dentro de los ecosistemas, y de ahí se aprendió que en ocasiones cuando tienes suelos con cierto tipo de contaminaciones puedes utilizar este tipo de insectos para que vayan descontaminando poco a poco los metales pesados, los van volviendo inertes y menos tóxicos en el suelo. Entonces son realmente tecnologías muy nobles en ese sentido porque trabajan con los ciclos biológicos de la naturaleza y por lo tanto pues son normalmente más económicas. Obviamente también existen opciones mucho más costosas cuando comenzamos a emplear biotecnología para modificar bacterias, como en el caso de las que se emplean para el tratamiento de derrames de petróleo, que sí requieres tener como un laboratorio biotecnológico, pero comparado con otras tecnologías, normalmente son más económicos. Muchísimas gracias por responder estas preguntas. Es mi turno de las siguientes. La primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿usted en el campo de la arquitectura cómo ha utilizado estos conocimientos? Bueno, sobre todo, bueno, como saben, estoy un poco más especializado en arquitectura sustentable. En ocasiones trabajamos en contextos donde no hay infraestructura como red de drenaje o de agua potable. En ese tipo de contextos, por ejemplo, los pozos de absorción y de biofiltración para el tratamiento de aguas grises. Por ejemplo, en arquitectura, las aguas grises son las que son producto de la regadera, lavabos y fregaderos y que no tienen la carga biológica del excusado. Las del excusado se denominan como aguas negras. Ambas se separan y cada una puede ser tratada de manera distinta. En el caso de las aguas grises, el hecho de enviarlas a riego para plantas o riego subterráneo
implica un cierto proceso de biofiltración en el que las bacterias del suelo van neutralizando los químicos del agua. En este caso, pues obviamente es bien importante el utilizar más bien jabones biodegradables y disminuir o tratar de evitar por completo el uso de contaminantes muy tóxicos de limpieza, que de repente hay muchísimos en el mercado y no somos muy conscientes a veces de todo lo que utilizamos para limpieza, y a veces pueden ser productos altamente tóxicos que matan precisamente las bacterias que de otra manera podrían ayudar a que todos esos químicos del jabón se conviertan en nutrientes para las plantas, porque ese proceso en el que se convierten de químicos relativamente inertes a estar biodisponibles para las plantas es un proceso que se realiza a través de las bacterias y de los hongos que viven en los rizomas de las plantas, y ese es un proceso de bioremediación porque estamos retirando el contaminante y convirtiéndolo en alimento para las distintas especies de plantas que podemos tener en el jardín. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta que quisiéramos hacerle es: ¿cómo se aplica la bioremediación aquí en San Luis Potosí? Bueno, actualmente aquí en San Luis ya hay empresas que están trabajando con la tecnología de humedales, en las que separan las aguas negras que se utilizan en las empresas y pasan por un sistema muy sencillo de decantación de sólidos, y luego las aguas residuales son tratadas a través de plantas naturales, sobre todo plantas palustres, que son las que encontramos de manera natural en ecosistemas como lagos. Obviamente sí hay como cierta técnica en la que se deben de plantar. Normalmente se acelera el proceso incluyendo circulación de agua para que haya más oxígeno dentro del proceso, pero a final de cuentas son las bacterias las que realizan el proceso de limpieza del agua, y de nosotros tener una entrada de aguas negras, es decir, con excreta y con orina, al final tenemos un agua ya muy limpia, que no tiene olores y que puede ser reutilizada, y de hecho es reutilizada para riego de áreas verdes. Obviamente, como es agua que viene de procesos biológicos, pues no es apta para consumo humano, aunque sí existen tecnologías un poco más complejas y más costosas por lo mismo, que podrían hacer esa agua completamente potable de manera segura. Pero únicamente con procesos biológicos sí se está ya empleando aquí en San Luis Potosí por algunas empresas en la zona industrial. Y también a nivel residencial, por ejemplo, los biofiltros que existen y que se venden de manera comercial son otra manera en la que se está empleando esta tecnología, y son muy utilizados en zonas rurales, en suelos kársticos como en la península de Yucatán. Pues también ahí se utilizan mucho toda la cuestión de biofiltros, porque el suelo y el ecosistema en sí se presta muchísimo para este tipo de tecnologías. Bueno, la última pregunta que le voy a hacer yo es: ¿usted le ve un futuro a largo plazo a estas tecnologías? Sí, claro que sí. Pues de hecho, este tipo de tecnologías han estado con nosotros desde hace miles de años, porque se han utilizado, por ejemplo, las chinampas era una manera, digamos, de bioremediación de alguna manera, porque se alimentaban también con excreta humana que era bioprocesada por microorganismos para después producir alimentos. Obviamente el contexto era muy distinto, pero ya era ese tipo de tecnología, y los principios biológicos básicos y técnicos que se empleaban en aquel entonces son básicamente los mismos que se siguen empleando en estos momentos. Entonces sí, son tecnologías que tienen muchísimo futuro. Además, si pensamos en las intersecciones que están surgiendo con tecnologías de edición genética que están siendo potenciadas además por la inteligencia artificial, yo creo que vamos a ver un futuro con mucho tipo de estas tecnologías implementadas de manera puntual para ciertos sectores industriales o tecnológicos específicos. Gracias por responder. Ahora me toca preguntarte, ¿cómo ha implementado la bioremediación en su trabajo? Bueno, como les comentaba, pues utilizo mucho los biodigestores, todo lo que es el tratamiento de aguas grises en sitio, que son filtradas por plantas, y en los estanques biológicos de bajo mantenimiento, que en realidad es una variación de estas tecnologías, porque se reproduce lo que es un pequeño ecosistema para mantener el agua en buenas condiciones. Entonces se emplean plantas, peces, y las bacterias del agua van creando un pequeño ecosistema que mantiene en equilibrio los parámetros del agua, y se evita la explosión de algas verdes, que es lo que hace que se vuelva
precisamente verde el agua y apestosa. Entonces, pues es una manera muy noble. De hecho, hay como muchísimas aplicaciones también en el ámbito de la arquitectura, sobre todo en lo que es el tratamiento de aguas residuales, lo que les mencionaba, tanto aguas grises como aguas negras, es donde hay siempre muchísimo potencial de aplicación. Y obviamente, como todas las tecnologías o aplicaciones contextual, no podemos utilizar una tecnología pensando que aplica para todos los lugares y todos los contextos. Siempre se tiene que hacer un estudio de factibilidad, pero también contextual, en el que las condiciones del sitio te van diciendo un poco, obviamente con los estudios previos y el conocimiento que ya tienes y la pericia, qué tipo de tecnologías son más factibles para ese contexto específico. ¿Conoce alguna aplicación práctica? Sí, pues son las que les platicaba, que se utilizan, por ejemplo, en el sector doméstico, pero también pues es muy mediática la parte en la que se modifican genéticamente bacterias para emplearse en derrames petroleros. Se han utilizado aquí en el Golfo de México, en los derrames que hubo en años relativamente recientes, porque tienen la capacidad de degradar todos los químicos que componen el petróleo y que sean asimilados más rápido por la naturaleza, disminuyendo el tiempo y el impacto de esos contaminantes en el medio ambiente. Otro uso tradicional y muy práctico que se sigue utilizando mucho pues es la remediación de suelos, cuando utilizamos algún tipo de compost y dejamos que los insectos también hagan su trabajo. Estamos haciendo un proceso de biorremediación, sobre todo en suelos que son degradados por el monocultivo, los cultivos intensivos, o que han pasado por procesos también en los que se han utilizado muchos pesticidas. Al agregar composta y dejar que los insectos que normalmente aparecen en el suelo cumplan sus ciclos, y es dejar descansar al suelo y que la naturaleza haga su trabajo, es un proceso de biorremediación de suelos y es de muy bajo coste. ¿Cómo podríamos ayudar a difundir mejor este tema de biorremediación? Pues ya lo están haciendo ahorita con esta entrevista. Siempre el dar a conocer este tipo de tecnologías y que todos sepamos que existen, que son herramientas, que son alternativas con las que contamos, pues ya es un pequeño avance en ese sentido, porque seguramente ahora muchos de sus compañeros conocerán un poquito más acerca de este mundo fascinante de la biorremediación, que está muy ligada también a la biotecnología, pero también tiene intersecciones con otras disciplinas, ¿no? Puede ser aplicada dentro del contexto de la arquitectura, dentro del contexto de la agroecología, por ejemplo. Y pues eso, seguir haciendo difusión como las entrevistas y podcast, publicar, para que más gente sepa que existen alternativas tecnológicas de bajo coste y que son amigables con el medio ambiente. Muchas gracias por su tiempo y por responder las preguntas. ¿Tiene algo más que agregar? Pues sí, manténganse curiosos y sigan investigando más acerca de distintos tipos de tecnologías, sobre todo porque el futuro que ya estamos empezando a vivir desde ahorita es multicultural, es diverso, y eso también abarca las tecnologías. No existe una sola tecnología que vaya a resolver los problemas ambientales que estamos enfrentando como civilización. Más bien vamos a tener una convergencia y una coexistencia de muchas tecnologías distintas al mismo tiempo, que nos vayan a ayudar en contextos específicos a resolver todos los retos de cambio climático que nos estamos enfrentando, degradación de suelo, degradación de bosques, degradación de nuestras aguas, y también la parte energética. Va a ser un mix tecnológico muy fascinante. Entonces también hay muchas áreas de oportunidad en cuanto a investigación, desarrollo e inclusive nada más en la aplicación de las tecnologías. Entonces manténganse curiosos y sigan aprendiendo acerca de esto, porque es donde están surgiendo también nuevas oportunidades laborales. Gracias. One of the most important things that we learned during the realization of this interview was that there are things that we can do very simple, like cleaning the trash or having an artificial lake, like the man we interviewed had an artificial lake that auto-sustentable in his own house. But there are also things that complex as cleaning petroleum from the oceans, or the biodiesels used in Brazil, for example. But the most important thing that I'm going to say is that everybody can do something for help the planet. It can be since cleaning the trash, or it can be helping with plants in your house for the oxygen. The important thing is that we make the difference step by step
and by each part of sand. Thanks.